En 1896, un descubrimiento en las arenas de Egipto cautivó al mundo. Un equipo de arqueólogos, trabajando bajo el sol abrasador, desenterró algo que cambiaría la historia de la religión. Un códice encuadernado en cuero, enterrado durante siglos, emergió de una tumba. Este hallazgo no era simplemente un libro antiguo, sino un tesoro de conocimiento perdido. Este no era un libro ordinario. Sus páginas, aunque desgastadas por el tiempo, contenían secretos que habían estado ocultos durante siglos. Era un evangelio, un texto que contaba la historia de Jesús, pero desde una perspectiva nunca antes vista. Este manuscrito ofrecía una visión diferente de los eventos que todos creían conocer. Este era el Evangelio de María Magdalena, un texto que durante siglos había sido ignorado y olvidado. Ahora estaba listo para revelar sus secretos. El descubrimiento causó gran impacto en el mundo de los estudios bíblicos. Los eruditos se apresuraron a estudiar el texto, ansiosos por desentrañar su significado y sus implicaciones. La existencia misma de tal texto desafió las suposiciones tradicionales sobre el cristianismo primitivo. Los estudiosos comenzaron a cuestionar lo que sabían sobre los primeros días de la fe cristiana. Ofreció una visión de una época en la que el cristianismo era diverso, con varios grupos compitiendo por influencia. Este evangelio mostraba una faceta de la historia que había sido suprimida y olvidada. El Evangelio de María Magdalena, con su perspectiva única, susurraba una historia oculta, un lado de la historia cristiana primitiva raramente contado. Este texto no solo era un descubrimiento arqueológico, sino una ventana a un pasado complejo y multifacético. El Evangelio de María Magdalena es un texto fragmentado, sus páginas incompletas. Cuenta una historia diferente a la de los evangelios canónicos, centrándose en el período posterior a la resurrección de Jesús. En este evangelio, María Magdalena no es solo una seguidora de Jesús, es una discípula prominente, favorecida con enseñanzas especiales. Este evangelio se considera parte de una colección de textos conocidos como los evangelios gnósticos. Estos textos, no incluidos en la Biblia tradicional, ofrecían interpretaciones alternativas de las enseñanzas de Jesús. A menudo enfatizaban la experiencia espiritual personal y el conocimiento directo de lo divino, conocido como gnosis. El Evangelio de María retrata a María Magdalena como una líder entre los discípulos, una confidente de Jesús. En este texto, ella no es solo una seguidora, sino una figura central que guía y apoya a los demás discípulos en tiempos de incertidumbre y duda. Recibe enseñanzas secretas del Cristo resucitado, revelaciones que no fueron compartidas con los otros discípulos. Estas enseñanzas contienen sabiduría divina y conocimientos profundos sobre la naturaleza del alma y el reino espiritual. Enseñanzas que otros discípulos luchan por comprender. Los otros discípulos a menudo se encuentran confundidos y desorientados, incapaces de captar completamente el significado de las palabras de Jesús. María, sin embargo, demuestra una profunda comprensión espiritual que supera incluso a los otros apóstoles. Su capacidad para interpretar y aplicar estas enseñanzas la distingue como una líder espiritual excepcional. Cuando los otros discípulos están abrumados por el dolor y la duda después de la crucifixión de Jesús, se sienten perdidos y sin dirección. Es María quien los consuela. Ella se convierte en una fuente de fortaleza y esperanza, recordándoles las enseñanzas de Jesús y la promesa de la resurrección. Ella comparte las enseñanzas que ha recibido, enfatizando la importancia del conocimiento interior y la iluminación espiritual. María subraya que la verdadera comprensión viene de dentro y que cada uno debe buscar su propia conexión con lo divino. En este evangelio, María Magdalena emerge como una figura poderosa, una verdadera apóstol y un pilar de la fe. Su papel desafía las normas tradicionales y redefine lo que significa ser un líder espiritual en la comunidad cristiana primitiva. El Evangelio de María describe enseñanzas de Jesús que no se encuentran en los evangelios canónicos. Estas enseñanzas se centran en la naturaleza del alma, la ilusión del mundo material y el camino hacia la liberación espiritual. Jesús habla del viaje del alma de regreso a su fuente divina y los obstáculos que enfrenta en el camino. Estas enseñanzas esotéricas resuenan con las creencias gnósticas. El gnosticismo, un movimiento religioso diverso prevalente en los primeros siglos del cristianismo, enfatizaba la experiencia espiritual personal.
Los gnósticos buscaban alcanzar la gnosis, un conocimiento directo y transformador de lo divino. Sección 5. El desafío gnóstico. Los evangelios gnósticos, incluyendo el Evangelio de María, presentaron un desafío a la emergente Iglesia Ortodoxa. Estos textos ofrecían diferentes interpretaciones de las enseñanzas de Jesús y enfatizaban un camino más individualista hacia la salvación. La Iglesia Ortodoxa, buscando establecer una doctrina unificada, veía estas perspectivas alternativas como una amenaza. El Evangelio de María, con su elevación de María Magdalena y su enfoque en enseñanzas esotéricas, desafió directamente la autoridad de los apóstoles masculinos. Ofrecía una visión del cristianismo primitivo donde las mujeres desempeñaban papeles prominentes y donde la autoridad espiritual no recaía únicamente en la Iglesia institucional. Sección 6. La supresión del Evangelio de María. Los primeros padres de la Iglesia, en sus esfuerzos por consolidar el poder y establecer una doctrina unificada, suprimieron activamente los textos que no se alineaban con su interpretación del cristianismo. Los evangelios gnósticos, vistos como heréticos, fueron excluidos del canon de las Escrituras y denunciados como peligrosos. El Evangelio de María, con su controvertida representación de María Magdalena y sus inclinaciones gnósticas, fue particularmente atacado. Se destruyeron copias de este evangelio y se silenció su mensaje. La Iglesia buscaba controlar la narrativa del cristianismo primitivo, y textos como el Evangelio de María desafiaban ese control. Sección 7. El poder de la historia de María Magdalena. A pesar de los intentos de borrarlo, el Evangelio de María sobrevivió. Su redescubrimiento siglos después reveló la diversidad de las creencias cristianas primitivas y el importante papel que las mujeres desempeñaron en el movimiento de Jesús temprano. El Evangelio de María ofrece una perspectiva diferente sobre María Magdalena, no como una pecadora arrepentida, sino como una discípula amada y una líder visionaria. Su historia resuena con aquellos que buscan una visión de la espiritualidad más inclusiva y empoderadora, una que honra lo femenino y valora la experiencia espiritual directa. Sección 8. Redescubriendo lo divino femenino. El Evangelio de María, con su representación de María Magdalena como receptora de enseñanzas especiales, desafía las visiones tradicionales de las mujeres en el cristianismo. Plantea preguntas sobre el papel de lo femenino en lo divino y la supresión de las voces de las mujeres a lo largo de la historia. Para muchos lectores modernos, el Evangelio de María ofrece una perspectiva refrescante sobre lo divino femenino. Presenta una visión de la espiritualidad, donde las mujeres no son solo seguidoras, sino líderes, maestras y místicas, capaces de recibir sabiduría divina y compartirla con el mundo. Sección 9. El Evangelio de María Magdalena. Un mensaje eterno. El Evangelio de María Magdalena, aunque fragmentado e incompleto, ofrece un poderoso mensaje que trasciende el tiempo. Este Evangelio, descubierto en el siglo XIX, ha sido objeto de numerosos estudios y debates entre los eruditos. Habla de la importancia del conocimiento interior, un conocimiento que no se encuentra en los libros, sino en la experiencia personal y la introspección. El poder de la experiencia espiritual personal, que nos conecta directamente con lo divino y nos permite experimentar una transformación profunda, y la igualdad de todas las almas ante lo divino. María Magdalena nos recuerda que todos somos iguales en nuestra búsqueda espiritual, sin importar nuestro origen o estatus. Este antiguo texto nos recuerda que la historia cristiana es compleja y multifacética. Nos muestra que hay muchas voces y perspectivas que han sido olvidadas o ignoradas a lo largo del tiempo. Nos desafía a mirar más allá de las interpretaciones tradicionales y a cuestionar las narrativas establecidas, buscando una comprensión más profunda y completa, y a explorar la rica diversidad de las creencias cristianas primitivas. Estas creencias, aunque diversas, comparten un núcleo común de búsqueda de la verdad y la conexión con lo divino. El Evangelio de María Magdalena nos invita a escuchar las voces silenciadas del pasado,
aquellas que han sido marginadas por la historia oficial, y a redescubrir el poder transformador de la gnosis, un conocimiento profundo y personal que nos lleva a una conexión directa con lo divino. La experiencia directa de lo divino dentro de cada uno de nosotros. Este evangelio nos recuerda que la verdadera sabiduría y la iluminación espiritual están al alcance de todos, si estamos dispuestos a buscar dentro de nosotros mismos.